Bueno, pues el webinar de hoy es psiconutrición, ¿vale? Comida, cerebro y emociones. Y yo soy Juan Herrera, ¿vale? Psicólogo general sanitario, especialista en neuropsicología clínica, aquí en el Centro de Psicología Altea, en Algeciras. Bien, pues quiero empezar con esta frase, ¿vale? De Séneca. ¿Vale? Esto ya lo sabían los romanos, ¿vale? Cómo el alimento y la comida interacciona con procesos cognitivos. ¿Veis? Los romanos ya era algo que sabían, ¿vale? Entonces, ¿por qué este taller, ¿vale? Este taller en parte se realiza por la dificultad de entender algunos procesos, ¿vale? Porque referido sobre todo al tema de la nutrición, la psicología y demás, intervienen muchos factores, sobre todo y además muchos trastornos que se dan en la obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, está influenciado por muchos factores. También hay una cantidad de información tremenda y es muy fácil perderse porque, bueno, hay quien dice una cosa, quien dice otra y demás. Yo aquí la información que os presento es algo que llevo estudiando ya mucho tiempo y bueno, mucha información está validada científicamente e intentaré eso, pues no perderos más todavía, ¿vale? Intentar informaros y que podáis encontrar alguna respuesta. Y también sobre todo por el reto al que nos enfrentamos como sociedad, porque esto es una epidemia, el tema de la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, que está aumentando mucho en las últimas décadas. Y es un reto porque es que realmente es una tendencia que va al alza y tenemos que intentar poner remedio, por los problemas de salud sobre todo que conlleva. Bien, pues vamos con la palabra, psiconutrición. Es bonita, ¿verdad? Bueno, pues esta imagen que yo pongo aquí me dio la idea el otro día un amigo, porque me preguntó y me dijo, oye Juan, ¿qué vas a hacer hoy? Y le dije, mira, pues voy a hacer un webinar sobre psiconutrición. Y me dijo, ¿eso qué es? ¿Qué tenemos que comer para pensar bien? Y entonces yo le dije, pues no, mira, precisamente es lo contrario. ¿Cómo tengo que pensar para comer bien? Pero realmente él tenía razón, porque la relación se da en los dos sentidos. O sea, según cómo como, puedo pensar, pero también como pienso, puedo comer. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis la idea general sobre el término, además de que, bueno, está formado por dos partes, ¿vale? La nutrición y la psicología. ¿Vale? Entonces, yo voy a empezar por la segunda parte, ¿vale? Nutrición. ¿Qué es la nutrición? ¿Sabemos qué es la nutrición? Bueno, a lo mejor no lo sabemos exactamente, pero sabemos que tiene que ver con comer, ¿vale? Bueno, pues la nutrición es el estudio de cómo los alimentos interaccionan con la salud o con la no salud, ¿vale? En los dos sentidos, puede ser bueno o no. Bien, entonces vamos a empezar con una serie de preguntas, ¿vale? Para intentar despejar algunas dudas, ¿vale? Entonces, ¿cuántas comidas tenemos que realizar al día? ¿Cuántas menos mejor? ¿Cuántas más mejor? ¿Qué creéis? Vale, voy a ir al chat. ¿Cuántas más mejor? Vale, bien. Bueno, pues vamos a volver a la presentación. Bien, pues para responder a esta pregunta vamos a ver un poco cómo funciona nuestro organismo, ¿vale? Sobre todo nuestro aparato digestivo. Nuestro organismo y sobre todo nuestro aparato digestivo tenemos que entenderlo como un ordenador, ¿vale? Imaginaos un ordenador. Un ordenador funciona, recibe una entrada, la procesa y da una salida, ¿vale? Por ejemplo, yo pulso la tecla K del teclado, la procesa y me muestra la tecla K en pantalla. Entonces, en este aspecto es un poco tonto, igual que nuestro sistema digestivo. El ordenador realmente no interpreta qué está pasando, recibe la señal, la procesa y la muestra. Esta interpretación que yo os digo es, por ejemplo, si imaginaos que yo sin querer me sentara sobre la tecla K del teclado. ¿Qué creéis que haría el ordenador? Pensaría, vaya, este tío se está sentando en la tecla, no la voy a mostrar porque no quiere. No. Realmente recibe la señal, la procesa y la muestra. El aparato digestivo y el organismo en realidad
funciona de forma muy parecida. Realmente el organismo es más complejo, ¿no? Porque, bueno, ha sufrido un proceso evolutivo que le ha dado una forma de procesar más compleja, ¿vale? Pero os voy a explicar qué es lo que pasa cuando comemos pocas comidas, por ejemplo. Yo como pocas comidas, ¿vale? Entonces, imaginaos, una persona que se levanta, desayuna poco, o quizá nada, va sucediendo la mañana, va teniendo cada vez más hambre, y su organismo interpreta de que no hay comida. Interpreta que está en un entorno donde no hay comida. ¿Qué es lo que hace? Activa el sistema de alarma que tiene, o un estado de alarma, o un estado de emergencia. ¿No me dan comida? Pues no puedo gastar energía. Tengo que mantenerme en un estado de reposo, de ahorro de energía. Se va sucediendo la mañana, llega el almuerzo y estoy hambriento, me harto a comer, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Tengo ya los nutrientes, un poco el estado de alarma se relaja entre comillas, ¿vale? Y yo me he atracado a comer. ¿Qué pasa? Mucha de esa comida no la voy a poder metabolizar. ¿Qué hago? Pues la tendré que almacenar en forma de grasa y demás. Sigue pasando la tarde y el estado de alarma se vuelve a activar, ¿vale? Yo sigo sin comer, llega la noche, quizá esté culpable porque me he pegado ya un atracón al mediodía y por la noche pues quizá por compensar pues me voy a tomar una ensalada, ¿vale? O algo de fruta. Pero ¿qué pasa? Ese estado de alarma sigue activo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues es mucho más fácil porque ese estado de alarma lo que hace, lo que genera es un estado de ahorro de energía, ¿vale? Lo que le estoy indicando a mi cuerpo es de que no hay comida y mi cuerpo quiere. Entonces, ¿qué hace? Activa todos los sistemas para que yo pueda encontrar comida. Me pone más nervioso, me hace estar más alerta de las cosas, incluso puede llegar a que esté más cansado. Vale, perdón, voy a volver. Hace que esté más cansado y en definitiva lo que hace es que luego pues me pueda pegar un atracón más de noche por intentar compensar ese estado de alarma. Lo sacio, bien, ¿qué ocurre? Llega por la mañana, como me he hartado a comer, pues sigo comiendo poco durante toda la mañana. Al final esto, fijaos, tiene forma de ciclo, ¿vale? Y esto es lo que se llama un círculo vicioso, ¿vale? ¿Esto qué genera? Pues claro, el estado de alarma, como es un estado de que mi cuerpo quiere ahorrar energía, me sienta más cansado, tenga malestar, más ansiedad, y este estado pues lo que hace es que se va retroalimentando con el comportamiento que estoy llevando. Vale, ¿qué pasa cuando hago muchas comidas al día o varias comidas al día? Como se va sucediendo la mañana, el estado de alarma está ahí pendiente, pero vuelvo a comer y no se tiene por qué activar, ¿vale? Entonces, mi organismo interpreta de que hay comida fuera de mí. O sea, vivo en un entorno donde hay comida, no tengo que activar el estado de alarma, no lo necesito. Se va sucediendo el día, vuelvo a almorzar, una comida moderada. Le estoy enseñando a mi cuerpo que vivo en un entorno donde hay comida. Él no necesita estar en un estado de alarma, un estado normal. O sea, quiere gastar energía porque tiene energía disponible y el funcionamiento es bueno. Vale, ¿qué ocurre? Os voy a enseñar ahora, ya habéis visto, de que quizás más es mejor, ¿vale? Pero os voy a enseñar ahora una cosa, ¿vale? Serían los casos extremos, ¿vale? Entonces, mira, tenemos aquí un luchador de sumo, ¿vale? Los luchadores de sumo lo que hacen es que intentan concentrar el mayor número de comidas en un momento del día. Hay algunos que quizás solo hacen una comida al día, con una brutalidad de calorías, 3.000, 4.000, 5.000 calorías, ¿vale? Porque a ellos lo que les interesa es estar muy voluminoso, almacenar muchísima grasa, ¿vale? Entonces hacen ese tipo de comida, solo establecer pocas comidas al día. Y luego en el otro extremo tenemos a los culturistas, ¿vale? Que lo que hacen es hacer muchas comidas al día, 6, 7, 8, incluso 10 comidas al día. Ellos que buscan mantener el metabolismo muy activo, quemar mucha grasa, porque el objetivo que tienen es un objetivo estético y están buscando ese tipo de físico. ¿Qué pasa? También hay que decir que más no es mejor, ¿vale? Porque realmente este extremo genera mucho estrés en el organismo, no es saludable. Por eso se establece un número de entre 4 y 5 comidas al día, ¿vale? Porque no sobrecargamos el aparato digestivo y ni llegamos a tener activo nuestro sistema de alerta, ¿vale? Entonces por eso se establece esto, ¿vale? Entonces bien, realmente no era ni una ni otra, ¿vale?
ni cuanto menos mejor, ni cuanto más mejor. O sea, hay que tener un número establecido de aproximadamente 4 o 5 comidas al día. Vale, ¿hay alimentos que engordan? O, también dicho, ¿hay alimentos que adelgazan? Por ejemplo, como se suele escuchar, el pan engorda o la fruta adelgaza. ¿Qué pensáis? No, ¿verdad? No hay alimentos que engordan. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. ¿Vale? Como hemos dicho, pensamos o hay creencias que, bueno, que el pan engorda, o los carbohidratos de noche engordan, los carbohidratos por la mañana adelgazan. Bueno, hay muchos tipos de mitos al respecto. Entonces, fijaos lo que pasa. Esto hay que entenderlo como una balanza, ¿vale? Entonces, realmente los alimentos todos engordan, pero engordan en el sentido de que nos aportan energía, ¿vale? Hay que verlo de esa forma. Entonces el pan me aporta energía, los carbohidratos me aportan energía, ya sea por la mañana o por la noche. La piña, la fruta, en general, me aporta energía. Pero ¿qué ocurre? Yo voy aportando energía con la comida, pero también consumo energía por el día. Ya sea en mi actividad en el trabajo, haciendo deporte, incluso el organismo ya consume calorías en su funcionamiento normal. Pues hay un aporte y un consumo. Entonces, este mito de que los alimentos engordan o no, hay que entenderlo en un cómputo de un balance energético, ¿vale? De si como más de lo que gasto, pues engordaré. Y si consumo más de lo que aporto, pues bajaré de peso. O sea, al final es un balance energético. Entonces es lo que hay que entender. Realmente el hecho de decir, bueno, los carbohidratos por la noche engordan, pero por la mañana no. No, hay que verlo como en un cómputo. Claro, también hay que ser inteligente, ¿no? Porque si, por ejemplo, tenemos mayor actividad por el día, comer los carbohidratos por la noche no tiene mucho sentido. Porque quizá llegaremos ya más cansados, a pesar de haber hecho comida, no tener nuestro sistema de alerta activado y demás, pero no hemos aprovechado los recursos que teníamos. Entonces ahí hay que ser también inteligente, ¿vale? El aprovechar los recursos que tenemos de forma inteligente. Vamos con otra. ¿Hay alimentos perjudiciales? O mejor, o también dicho de otra manera, ¿hay alimentos beneficiosos o necesarios? Por ejemplo, que se dice que el huevo puede producir colesterol. O la leche es buena, la leche fortalece los huesos. ¿Qué creéis? Bien. Bien, vamos a seguir con la presentación. Vale, ¿alimentos perjudiciales? Sí o no. Vale, habíais dicho que no. Bien, hay gente que piensa que sí, bueno, porque piensa que no pueden, por ejemplo, comer huevo porque puede generar colesterol. Yo, de hecho, esta semana misma he visto un estudio que dice que comer solo un huevo al día ya aumentaba un 60% el riesgo de desarrollar diabetes, ¿vale? Entonces, claro, yo veo estos estudios, pues al final le cojo miedo a comer huevo, me como un huevo con terror, porque vaya, es lo que he oído, ¿vale? Entonces, bueno, esto siempre hay que verlo en un contexto general y sobre todo rebatir la información, no creérnosla, porque sí, porque nos la ponen delante, ¿vale? Entonces, mira, os voy a enseñar una cosa. Por ejemplo, hay un mito con el tema de la leche, ¿vale? Entonces, mira, fijaos, este mapa representa el consumo de lácteos, ¿vale? Bueno, realmente es el promedio de ingesta de calcio, ¿vale? En el mundo, por países, ¿vale? Si os fijáis, lácteos y bueno, y por cercanía, pues consumo de leche, también por relación. Fijaos que el mayor consumo de lácteos se da en el norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Rusia, ¿vale? Y Australia. Y el menor consumo de lácteos, China, India, Brasil y algunos países así en África salpicados, ¿vale? Entonces, vale, este es el consumo de lácteos, consumo de leche, y se asocia que el consumo de leche va asociado a tener huesos más fuertes, ¿vale? Entonces, si yo os enseño un mapa del estado óseo, ¿cómo pensáis que va a ser? ¿Se va a parecer? O sea, donde está en verde va a tener la gente los huesos más fuertes y donde la gente no toma lácteos ni leche,
¿Va a tener los huesos más débiles? Pues mirad lo que pasa. Fijaos, este mapa es el de incidencia de fractura de cadera, ¿vale? Que se puede relacionar mucho con el nivel de osteoporosis en esas poblaciones. Pues mira, fijaos dónde hay mayor índice de osteoporosis. Europa, Norteamérica, Rusia, bueno, y Australia porque no sale, porque saldría también aquí en color oscuro, ¿vale? Y fijaos, los que antes salían en rojo, en el consumo de lácteos, fíjate ahora cómo están en el estado óseo. O sea, el nivel, esto es la incidencia de fractura de cadera o también el nivel de osteoporosis, ¿vale? Fijaos, mira, coinciden los que menos consumían con los que en teoría tienen los huesos más fuertes, ¿vale? Entonces, bueno, claro, si me enseñan esta información, yo puedo decir, vaya, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que la leche es mala? ¿La leche me produce osteoporosis? Como yo he llegado a escuchar, ¿vale? Pero realmente esto es un estudio correlacional, ¿vale? Entonces no se puede establecer una relación de causa y consecuencia. Pero lo que sí puedo establecer es que la leche, el consumo de leche, no me va a prevenir la osteoporosis, ¿vale? Eso sí lo puedo sacar. Y claro, realmente hay que buscar la profundidad en los datos. No podemos creérnoslo porque nos lo pongan delante. Si yo ahora os enseño esto y os digo, mira, ¿veis? La leche es mala consumirla, ¿vale? Porque mira, os provoca osteoporosis. No, realmente no. Esa conclusión no se puede sacar porque esto es una relación de correlación. O sea, un dato que se da en un sitio y se da en otro. Pero no hay una relación de causa-consecuencia. Pero sí se puede establecer eso de que si yo dejo de tomar leche, porque ya lo veo en estos datos de aquí, de estos países, a mí en los huesos no me tiene por qué pasar nada. Vamos, de hecho, si soy estricto, es probable que incluso no me pase nada con más seguridad, ¿vale? Vale, pues eso es lo que pasa con esa pregunta que yo os he hecho. El tema de demonizar un alimento, ¿no? Porque siempre, bueno, pues el pescado azul, yo ya antes se escuchaba de que era malo, ahora es bueno. La carne roja, hace poco que provocaba cáncer. Entonces, bueno, que busquéis información, que no os creáis la información porque sí, ¿vale? Luego, vamos con otro. ¿Qué país desarrollado tiene el índice de obesidad más bajo del mundo? ¿Cuál creéis que es? A ver, vuelvo aquí. China, dicen por aquí. Vale, ¿la leche no es idónea para los adultos? Vale, bueno, aquí hay que ver porque realmente lo que hemos visto en ese mapa era el consumo de lácteos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí realmente no es que no sea idónea, es que sienta bien, ¿vale? Porque no hay una intolerancia general a la lactosa, ¿vale? Por ejemplo, en esos países que hemos visto en rojo, China, India, Brasil, son países que no han tenido una tradición ganadera, ¿vale? Ellos no han tenido tanta ganadería y no han tenido tanto consumo de leche. De hecho, ahí en esos países, un porcentaje altísimo de gente es intolerante a la lactosa. No sé exactamente, pero un porcentaje muy alto de esas poblaciones son intolerantes a la lactosa porque no han tenido esa tradición lechera, ¿vale? Y por eso no se consume. Pero sí es verdad que la leche es una fuente de proteína, aporta vitaminas y puede llegar a ser saludable, ¿vale? Pero lo que no podemos pensar es de que la vamos a tomar porque nos va a mantener los huesos fuertes, ¿vale? Porque ya hemos visto que no. Vale, China, Estados Unidos, ¿nadie más se moja? Venga, no busquéis en Google. Venga, pues os lo enseño yo aquí, ¿vale? ¿Vale? El país desarrollado que tiene el índice de obesidad más bajo es Japón, ¿vale? Japón. Y vamos a ver entre varias cosas, bueno, el que tiene el índice más bajo por muchas cosas, pero principalmente por estas dos cosas, ¿vale? El shoku-iku, ¿vale? ¿Qué es el shoku-iku? Bien, el shoku en japonés significa comida, ¿vale? Y iku significa educación, o sea, vendría a ser como una educación en la comida. Pero iku, como concepto de educación en japonés, es mucho más profundo que el término que tenemos nosotros. Para ello el iku es una educación moral, en valores éticos, además incluso tiene connotaciones espirituales incluso. Entonces, fijaos, el concepto de educación con la comida es educación
en la comida, en valores, en ética, incluso en cómo afecta internamente en la persona. ¿Vale? Entonces, mira, fijaos aquí, los japonesitos están en un comedor y ayudan a preparar la comida en los colegios, sirven la comida, les enseñan que la comida es un acto social, de qué relación hay que tener con la comida, cómo comer de forma saludable, evitar problemas, en fin, desde pequeñitos, ¿vale? Para ellos el acto de comer es muy importante. Y luego, otra de las cosas que influyen en ese índice de obesidad es la ley Metabo, ¿vale? La ley Metabo es una ley que obliga a las empresas, en cierta medida, a mantener un control de peso en los trabajadores. ¿Vale? Hacen, como nosotros aquí en España, el día de las revisiones médicas, pues ellos tienen el día de las revisiones de peso. ¿Vale? Entonces controlan el peso de las personas, incluso, bueno, fijaos al punto que llegan los japoneses. En el caso de que una persona haya engordado un poco, porque bueno, el análisis es anual, en el caso de que haya engordado un poco, a esa persona le permiten que parte de su jornada laboral la dedique a hacer deporte. O sea, y además las empresas se comprometen mucho con eso, tienen pistas para correr, gimnasios, pistas de squash. Entonces a esa persona le dejan tiempo para que de su jornada laboral para, claro, evidentemente lo hacen para que adelgace. Claro, ¿esto por qué es? Bien, porque es que además el hecho de estar obeso en Japón está súper mal visto socialmente. Es algo que tiene un rechazo tremendo, ¿vale? Porque ellos lo ven como algo de que es una persona de que va a consumir más recursos, porque bueno, la obesidad también está asociada a mayor número de enfermedades, entonces el hecho de que una persona esté obesa va a hacer que consuma más medicina, vaya más al médico, y realmente es algo que estamos pagando todos. Claro, son culturas muy colectivistas, ellos miran mucho por el grupo. Ellos miran por el grupo antes que por ellos mismos. Entonces, el hecho de que yo esté haciendo algo que perjudique al grupo, para ellos es vamos, un rechazo tremendo. Vale, ¿qué ocurre? Esto es se puede decir, la cara bonita de la moneda. También tiene la otra cara, ¿vale? Yo los datos de suicidio en Japón no los conozco, pero estoy casi seguro de que van a ser altos, ¿vale? Porque además el suicidio es algo que en esa sociedad está muy normalizado. Viene ya de antiguo, desde la época de los samuráis y demás, y para ellos si no has cumplido con tus obligaciones, bueno, pues yo me suicido y algo honorable y ya he cumplido, ¿vale? Entonces esto realmente, este tipo de cosas para ellos genera una presión social tremenda, ¿vale? El hecho, porque imaginaos a esta persona aquí que le está midiendo la cintura aquí muy firme, pero imaginaos que haya podido tener un mal año, porque bueno, es una persona y puede tener problemas igual que cualquier otra. Pues imaginaos con la presión que puede llegar ahí, que le van a medir y a ver si da la talla. Y más para ellos, lo que significa el no cumplir con tus obligaciones y demás. Entonces, hay que ver las dos caras, ¿vale? Que parece todo muy bonito, pero realmente tiene también su parte, ¿vale? Entonces, bueno, con estas preguntas, pues lo que hemos visto un poco es conocer un poco el funcionamiento del organismo, aunque bueno, lo hemos visto muy superficial, ¿vale? Porque intervienen muchas hormonas, también hay mecanismos cerebrales, porque hay una relación importante entre sistema digestivo y cerebro, ¿vale? También con neuropéptidos y lo hemos visto algo muy superficial. También el tema de las funciones de los alimentos, bueno, en cuanto al balance energético, el tema de que existen muchos mitos alimenticios, porque están muy establecidos en la cultura popular, y de la importancia de la educación y la concienciación, ¿vale? Pues como hemos visto, por ejemplo, en Japón, de que cuando la sociedad se implica mucho es algo que puede mejorar mucho también. ¿Vale? Entonces, ¿sabemos comer bien? Sí, yo estoy seguro de que sí, ¿vale? Porque además lo he visto, ¿vale? En talleres con niños pequeñitos, que llevo un catálogo de hipermercado y saben perfectamente qué deben comer y qué no deben comer. Vale, entonces, ¿sabemos comer bien? Sí, seguro que sí. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Porque a pesar de comer bien, o saber comer bien, muchas veces queremos buscar nosotros como una especie de milagro en una dieta, por ejemplo. A pesar de que sé comer bien, pero bueno, voy a buscar algo que me permita con poco esfuerzo, relativo poco esfuerzo, conseguir lo que quiero, ¿vale? Entonces vamos a ver este capítulo que se llama El maravilloso mundo de las dietas, ¿vale? Bien, el concepto de dieta es algo que lo vamos a ver un poco más en profundidad cuando acabemos esto, ¿vale? Porque lleva
lleva sus cosas detrás, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esto, ¿vale? Es muy habitual ver, por ejemplo, en redes sociales y demás, personajes famosos que han llevado una determinada dieta, les ha funcionado, ¿vale? Entonces, claro, esta persona famosa lo promociona en las redes, bueno, esa dieta pues se hace muy notoria y vaya, pues entonces, claro, yo veo una imagen antes, veo una imagen después, pero claro, yo veo esto y lo compro, ¿no? Porque me enseñan el antes, el después y un tipo de dieta y digo, lo compro. Pero claro, vemos un antes, un después, no vemos ni lo que hay en medio y ni mucho menos lo que hay detrás. ¿Vale? Entonces, claro, nos lo venden como algo milagroso, que no hay esfuerzo, incluso muchas veces está basado se puede decir, en hechos probados y validados científicamente, por ejemplo, este de la Sirfood que hizo esta chica, ¿vale? Que se basa en las proteínas sirtuinas que activan la longevidad y demás, y eso está comprobado, ¿vale? Está comprobado que son unas proteínas que se activan y pueden mejorar la longevidad y demás. O por ejemplo esta chica, ¿vale? Que hizo creo que era la del sirope, ¿vale? El sirope es como un jarabe dulce, no sé, yo no lo he probado nunca, y iba mezclado con agua y era lo que tomaba en el día y al final pues adelgazaba, ¿vale? Pero al final, lo que hemos visto antes del balance energético, lo que aporto y lo que consumo, es básicamente en lo que se basan estas dietas, en la restricción calórica. Yo al final, es que aquí no existen los milagros. Si como más de lo que gasto, engordaré. Y si gasto más de lo que como, pues adelgazaré. ¿Vale? Es ese balance. Pero claro, me lo venden en las redes de esta manera tan bonita, ¿va? Y yo lo compro. Pues así es. Luego también tenemos las dietas ¿vale? La dieta de la alcachofa, las dietas de los miles de cosas que hay por ahí. ¿Vale? Y sobre todo lo que se basa en eso, en una restricción y provisión de alimentos. Yo algunos alimentos puedo comer y otros no puedo comer. Y está, bueno, la dieta de la avena. Ya muchas veces, como las dietas son aburridas y demás, pues bueno, por querer un poco darle un toque de creatividad, bueno, pues vamos a hacer la dieta del color. Yo como por colores hoy. O también se ponen de moda las dietas de llevar un determinado comportamiento alimenticio. Por ejemplo, la dieta del bebé, la paleodieta. Al final lo que se basa es eso, es en prohibir una serie de alimentos y restringirlos, ¿vale? Y poder comer otros. Y claro, evidentemente estas dietas no son saludables porque no aportan variedad. Y es verdad que comiendo o llevando una dieta medianamente saludable es difícil también de que estemos previstos de todos los nutrientes. Por eso la dieta, cuanto más variada sea, es mejor, ¿vale? Y al final estas dietas también se basan igual que las otras, en la restricción calórica. O sea, ese balance energético. Comer menos de lo que gasto, ¿vale? Porque no existen los milagros, ¿vale? En una dieta no la pueden vender de tal manera, pero al final todo se basa en un balance energético. Vale, entonces vamos a ver el concepto de dieta, que es lo que lleva aparejado, ¿vale? Porque cuando hablamos de dieta, ya estamos haciendo ya alusión a algo temporal. O sea, la dieta en 2 semanas pierdes 10 kilos, ¿vale? Vale, son 2 semanas, ¿vale? Esto tiene el lado bueno y el lado malo, ¿vale? El lado temporal de que, vale, pues esto va a durar 2 semanas, ¿vale? Pero luego, ¿qué? Esa sensación de incertidumbre, esas 2 semanas y luego, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Otro concepto que lleva asociado el concepto de dieta es el de restricción, ¿vale? Voy a hacer una dieta, hay cosas que no voy a poder comer, estos alimentos van a estar prohibidos, ¿vale? También lleva asociado el sufrimiento, o sea, esto no va a ser fácil, aquí vamos a pasarlo mal, ¿vale? Esto no va a ser un camino de rosas. Y luego también el concepto de dieta lleva asociado el concepto de obligación, o sea, de rigidez. Es algo que no voy a poder saltármelo. Y esto, pues claro, todo este tipo de cosas, al final lo que conlleva es malestar. Pero es algo que tenemos que cambiar, el concepto de dieta por el concepto de cambio de hábitos, ¿vale? Porque ese simple cambio de concepto ya lleva aparejado otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, de que es permanente, ¿vale? Un cambio de hábitos no va a ser, voy a cambiar los hábitos 2 semanas, no, ya incoherente, ¿no? El cambio de hábitos lleva asociado de que, bueno, al menos, si no es permanente, al menos va a ser a largo plazo, a 1 año, a 2 años, en fin. También lleva asociado el concepto de aprendizaje, o sea, si voy a cambiar de hábitos, tendré que aprender a hacer otras cosas. También este concepto lleva asociado de que es flexible, o sea, si es algo permanente y demás, bueno, pues tendrá cierta flexibilidad,
¿vale? Habrá en algunos momentos en los que pueda flexibilizar. También, por otro lado, lleva el concepto de esfuerzo, ¿no? Porque no me lo van a regalar. Es algo donde me voy a tener que esforzar. Pero todo esto, al final, lo que va aparejado es el concepto de salud, ¿vale? Entonces, es diferente. Es importante diferenciar los dos conceptos, el concepto de dieta y el concepto de cambio de hábitos, ¿vale? Vale, entonces, todo esto que hemos visto, ¿quién tiene la culpa? A ver, voy a abrir al chat por si decís algo. Vale, aquí tampoco, cierto, en las sociedades occidentales, haciendo alusión al tema de Japón, tampoco está muy bien visto por el estereotipo. Vale, la sociedad, dicen, ¿quién tiene la culpa? Vale, la sociedad, eso está muy bien. Vale, pues para preguntarnos quién tiene la culpa, es mejor preguntarnos a quién le interesa. ¿A quién le interesa que exista este problema? Más que quién tiene la culpa. ¿Vale? Bueno, pues como bien habéis dicho, en parte es la sociedad, porque vivimos en una sociedad obesógena. ¿Vale? El término obesógeno. Para mí ese término es desagradable. ¿Vale? Pues realmente en la sociedad hay muchos intereses, realmente, de que este problema exista. ¿Vale? Y realmente eso, nos estamos convirtiendo en una sociedad obesógena. Este concepto es como de que ya la obesidad y demás va extendiéndose como un virus a todas las esferas de la vida. Lo vemos en la publicidad, ¿vale? Estamos continuamente bombardeados por publicidad de alimentos no saludables, sitios de comida rápida, en fin. Ya es raro poner que no salga un anuncio de algún alimento y demás, ¿vale? La vida social, ¿vale? Porque también la disponibilidad que hay de sitios de comida rápida, en fin, bueno, abren un restaurante de comida rápida y se llenan al día siguiente no sé, son cosas que no entiendo. Pero bueno, al final es eso, es la publicidad y todo, la sociedad misma es la que te obliga en cierta medida a que no tengas otra alternativa. Luego también hay intereses, bueno, porque realmente esto es controvertido, ¿no? Pero el hecho de que haya problemas asociados a la obesidad y demás interesa a farmacéuticas y a profesionales de la salud y demás, ¿vale? Entonces es algo que hay que reflexionar sobre eso. Y en definitiva, que existen muchos intereses, ¿vale? En que este problema exista, ¿vale? Incluso, bueno, podemos hablar incluso temas de, no sé, por parte de gobiernos y demás, de por qué no ponen medidas, ¿no? ¿Qué ocurre? Y bueno, y es verdad que hay actividades asociadas que bueno, generan impuestos y demás, y al final pues son beneficios y al final pues existen unos intereses en que esto exista. Vale, pero también se están tomando medidas. Por ejemplo, hace poco hubo un aumento en el incremento del IVA en bebidas azucaradas, ¿vale? Eso realmente lo que al final conlleva es que haya menor consumo. Es tomar medidas al respecto, ¿vale? En combatir este problema. Pero ¿son suficientes realmente? Entonces es el punto en el que habría que reflexionar. Vale, pues ahora vamos a la otra parte, ¿vale? De la palabra psicología. Bien. ¿Y la psicología qué es? Sí, exacto, el estrés con que se vive, cuesta más trabajo hacer la comida, al final todo el estilo de vida influye en mantener esa sociedad obesógena de la que hemos hablado. Vale, la psicología, ¿qué es? Bueno, pues yo paso la presentación y os lo digo, ¿vale? La psicología es la ciencia que se encarga de estudiar los procesos mentales, pero también el comportamiento, ¿vale? O la conducta, ¿vale? Son procesos mentales y conducta, ¿vale? Porque la conducta también es psicología. Y evidentemente la alimentación o el comer es una conducta. Por lo tanto, la psicología puede aportar mucho. Vale, entonces los aspectos psicológicos engloban estos tres bloques que vemos aquí, ¿vale? Tendríamos, por un lado, las emociones,
Por otro lado, en azul, estos serían los aspectos cognitivos y el comportamiento o la conducta. ¿Vale? Aunque yo lo he puesto aquí separado, ¿vale? Una puntualización. Este bloque azul, que os he dicho que son los aspectos cognitivos, os lo he diferenciado en funciones ejecutivas, aspectos motivacionales y aspectos de personalidad, porque son los tres aspectos que yo considero de que influyen de forma más predominante en el tema que estamos tratando. Pero evidentemente, procesos cognitivos hay muchísimos más, ¿vale? Pero bueno, yo los he puesto aquí separados, ¿vale? Entonces, estos realmente están funcionando en conjunto, ¿vale? Porque se influyen unos a otros. Luego lo vamos a ver, ¿vale? Las emociones influyen en el comportamiento, los pensamientos o los aspectos cognitivos influyen en las emociones, al final influyen en la conducta, está todo interrelacionado. Entonces hay que verlo de esta manera, ¿vale? Procesos mentales y conducta. Bien, pues vamos con los aspectos cognitivos. Os he comentado las funciones ejecutivas, ¿vale? Estaban aquí, funciones ejecutivas en la base de los aspectos cognitivos. ¿Qué son las funciones ejecutivas? ¿Vale? Es muy difícil de explicar. Quizá a lo mejor no lo habéis escuchado nunca, lo que es el funcionamiento ejecutivo y demás, pero os lo voy a enseñar en un vídeo, ¿vale? Mira, lo pongo aquí y lo vemos. I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. No sé si lo habéis oído bien. Le dice que si se queda en que tiene le deja ahí una esponjita, que se la puede comer si quiere, pero que si se espera, cuando vuelva. Bien, ¿conocíais este experimento? Le ofrecían al niño, si se esperaba, le darían dos. Se lo podía comer si quería, pero el hecho de esperar tenía una gratificación después, ¿vale? Bueno, sigo con la presentación, ¿vale? Y os explico esto, ¿vale? Esto realmente, lo que se estaba activando en el niño era esta parte del cerebro, ¿vale? Lo que llamamos corteza prefrontal. ¿Vale? Ahí es donde realmente es esa parte del cerebro la que alberga las funciones ejecutivas, ¿vale? Y realmente la función ejecutiva, para definirla, podríamos decir que es un tipo de inteligencia práctica. Es la capacidad de llevar un comportamiento organizado y ordenado, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué influye en este tema de obesidad, trastornos de conducta alimentaria en general, ¿vale? Porque realmente esta parte del cerebro es la que me está diciendo cómo tengo que llevar un comportamiento en función a unos objetivos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, y además, bueno, os voy a comentar, las funciones ejecutivas incluyen inhibición de respuesta, ¿vale? Que sería el hecho de aguantarme a realizar una respuesta en función, está relacionado con la impulsividad, ¿vale? También la flexibilidad cognitiva, el hecho de alternar entre diferentes opciones y poder valorar en función del desempeño que estés realizando. La memoria de trabajo, capacidad de albergar datos en memoria y poder operar con ellos. Planificación, capacidad de racionar y sobre todo la autorregulación, porque la hemos visto en los niños, ¿vale? A ellos les costaba mucho más porque a esa edad esta parte del cerebro todavía no ha madurado. Entonces les cuesta mucho más mantener el autocontrol. Vale, esto se relaciona con la obesidad de forma muy importante, ¿vale? Porque hay estudios que dicen que en personas obesas esta parte del cerebro sufre alteraciones del tipo estructural, pero también funcional, ¿vale? Entonces, pero como hemos dicho antes, como hemos visto con el mapa, no se puede establecer una relación causal. El hecho de que una persona obesa tenga un disfuncionamiento aquí, no podemos decir que la obesidad provoque un disfuncionamiento ejecutivo. Pero realmente esas dificultades ejecutivas, como hemos visto aquí, ¿vale? El tema de inhibir la respuesta, poder flexibilizar el pensamiento y demás, el hecho de tener un disfuncionamiento ahí dificulta en cambiar ese estado de
de obesidad o de querer perder peso, porque realmente esas dificultades lo que hacen es que lo favorecen, o sea, la falta de autocontrol, la falta de flexibilidad cognitiva, ¿vale? Y de hecho hay estudios en personas obesas que han realizado un entrenamiento en la rehabilitación de estas funciones que luego cuando se han enfrentado a un programa de pérdida de peso han tenido mayor desempeño que el que no lo realizó, ¿vale? Entonces realmente las funciones cognitivas que se realizan en esta parte, y en concreto estas funciones ejecutivas, influyen mucho en este problema, ¿vale? Luego, otro de los aspectos cognitivos que hemos visto en ese bloque es la motivación, ¿vale? Esto lo trabajamos mucho en consulta, no solo en trastornos de conducta alimentaria, se trabaja mucho en cualquier tipo de trastorno, ¿vale? Aquí os presento, mira, lo veis aquí en un gráfico como por etapas, veis uno, precontemplación y demás, ¿vale? Os lo voy a explicar. Esto es el modelo de Prochaska y Di Clemente, ¿vale? Para las etapas del cambio. Cuando una persona quiere cambiar algo en su vida, realmente está en alguna de estas etapas, ¿vale? En este estado 1 de precontemplación, realmente esa persona no se plantea cambiar, no tiene en cuenta un cambio, ¿vale? Evidentemente, el no querer cambiar, eso ya te dificulta en una motivación hacia el cambio. Luego pasaríamos a una etapa de contemplación, ¿vale? Esa persona ya se puede decir que es consciente de lo que está ocurriendo, es consciente de que quiere cambiar, ¿vale? Y ya se está proponiendo realmente el cambio. Hay una fase de preparación, ¿vale? Y luego pasaríamos a una fase de acción, ¿vale? Entonces realmente esto puede suceder por ejemplo, una intención de perder peso, ¿vale? ¿En qué etapa del cambio me encuentro yo? ¿Vale? Luego después de la acción, cuando ya estoy consiguiendo objetivos, sé sobrellevar eso, por ejemplo, ese cambio de hábitos alimenticios, pues ya me puedo mantener en un mantenimiento. ¿Qué ocurre? Otra de las etapas del cambio puede ser la recaída, ¿vale? O sea, vuelvo otra vez a un estado anterior, ¿vale? Y además es un proceso natural. El hecho de recaer no tiene nada de malo, forma parte de este proceso, ¿vale? Entonces esto es algo que vemos en consulta muchas veces, y es algo que se trabaja, ¿vale? El hecho de que pueda estar una persona en una determinada etapa en el proceso de cambio y para favorecer ese cambio pues haya que aumentar esa motivación para pasar a etapas posteriores, porque es el proceso natural que sigue el proceso de cambio. Vale, con esto quiero explicar una cosa, ¿vale? Porque este proceso de cambio también requiere un aprendizaje, ¿vale? Y el aprendizaje sigue esto que veis aquí a la derecha, ¿vale? Este proceso. Entonces os lo voy a explicar uno por uno. Para empezar tendríamos la incompetencia inconsciente, ¿vale? ¿Eso qué es? Yo, por ejemplo, no sé que quiero hacer algo, ni sé cómo hacerlo. O sea, estaríamos en en una etapa inicial, ¿vale? En el proceso de cambio. Yo ni sé cómo hacerlo y ni mucho menos lo estoy haciendo. ¿Qué ocurre? Pasamos al siguiente, ¿vale? Y ya en el siguiente, ya sí contemplamos un cambio, ¿vale? Y aquí ya soy consciente de que quiero cambiar algo, pero realmente todavía no sé hacerlo, ¿vale? Es la incompetencia inconsciente. Quiero cambiar algo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué ocurre? Si pasamos al siguiente, ya comienza el aprendizaje. Ahí ya soy consciente de que quiero cambiar algo y además ya sé hacerlo. Y ya en el estado superior, que ya no sería una fase de mantenimiento y es lo ideal, es cuando ya no sé que estoy haciendo algo y sin embargo, o sea, sé hacerlo y sin embargo no sé que lo estoy haciendo. Vale, no sé si lo entendéis. Es como el proceso natural del aprendizaje. Es como cuando al principio imaginaos una persona que toca un instrumento. Al principio ni sabe cómo hacerlo y a lo mejor ni quiere hacerlo. Pero si quiere aprender y sigue ese proceso de cambio, llegará un momento en el que aprenda a tocar ese instrumento y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo lo está haciendo. O sea, ya le sale algo natural. Entonces, en un proceso de aprendizaje se da esto. Vale, importante para un aprendizaje tiene que haber una motivación, ¿vale? Y la motivación es importante verla en términos de que sea intrínseca o extrínseca. ¿Esto qué significa? Esto es el origen de la motivación, si tiene un origen interno o un origen externo. Porque influye mucho en la fortaleza que puede tener esa motivación. Por ejemplo, una motivación extrínseca sería, por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, si yo realizo un trabajo por dinero,
¿vale? Tengo esa motivación externa. Pero sin embargo, si realizo ese trabajo porque me gusta, porque me hace feliz o porque me siento realizado, esa motivación es intrínseca. Entonces, fijaos la diferencia. Realmente tener una motivación intrínseca es mucho más potente, ¿vale? Motiva mucho más para el cambio. Y otra cosa importante en la motivación es el hecho de plantearse objetivos de forma inteligente, ¿vale? Aquí tenemos un modelo que se llama el modelo SMART, ¿vale? Que lo que viene es a definir una serie de puntos a la hora de definir un objetivo, que sería la S, es de específico. O sea, tiene que ser algo concreto, que pueda... que no se preste a la ambigüedad, ¿vale? Luego que sea medible, o sea, que yo lo pueda cuantificar, que sé cuándo lo he alcanzado, ¿vale? Asimismo, la A, que sea alcanzable, ¿vale? No me puedo plantear una meta que sé que no está dentro de mis capacidades. Luego la R, de realizable, ¿vale? Que, al igual que el otro punto, viene en la misma línea, es decir, que sea algo real, ¿vale? Que no sea algo, un objetivo irreal, que no voy a poder conseguir nunca. Y segundo, el objetivo importante, que esté acotado en el tiempo, ¿vale? La T es de temporal, ¿vale? Entonces, lo que viene a hacer es que los aspectos motivacionales son muy importantes, ¿vale? Dentro de un trastorno de la conducta alimentaria o en un programa de pérdida de peso y, en definitiva, en lo que conlleva la psiconutrición. Luego, dentro del bloque de los aspectos cognitivos, también tenemos los aspectos de la personalidad, ¿vale? Estos son muy importantes. Y los aspectos de la personalidad lo que hacen es que nos definen como personas, nos diferencian unos a otros y se fundamentan en rasgos, ¿vale? Es ¿cómo decirlo? Como si fuera una receta de cocina, ¿vale? Es una receta de cocina. Y de hecho, por ejemplo, una receta de cocina, por ejemplo, no sabe igual, por ejemplo, una comida en mi casa, por ejemplo, el puchero en mi casa, no sabe igual que el puchero en casa de mi tía, ¿vale? A pesar de que es lo mismo, pero ¿por qué? Porque son ingredientes diferentes, en fin, la receta es diferente. La personalidad hay que entenderla igual, ¿vale? Es una serie de rasgos que se mezclan en la persona y al final generan un modelo de personalidad en la persona, ¿vale? Y esto es importante por lo que hemos visto, ¿vale? Porque influye mucho, por ejemplo, en la atribución que hago de los logros. Si, por ejemplo, lo hago de una forma interna, lo hago de una forma externa. O sea, yo pienso que puedo tener más control sobre las cosas, pienso que tengo menos. La capacidad de resiliencia, o sea, de sobreponerse a las adversidades, motivación hacia el logro, personas más sensibles, menos sensibles, ¿vale? Entonces, es uno de los aspectos cognitivos que influye mucho en el comportamiento que estamos comentando, que es el tema de llevar una nutrición saludable y demás, ¿vale? Y luego, el otro bloque que hemos visto es el de los aspectos emocionales, ¿vale? Que, como hemos visto, está relacionado con el resto. Aspectos cognitivos y comportamiento, ¿vale? O conducta. Bien, las emociones tenemos que entenderlas no en términos ni de buenas o malas, ¿vale? Porque es muy fácil caer en esto, es decir, hay emociones buenas y emociones malas, ¿vale? Por ejemplo, decimos, la tristeza es mala, la alegría es buena, el enfado o la ira es malo, el amor es bueno. No, hay que entenderlo en términos de que sea adaptativo o desadaptativo. Porque, por ejemplo, una emoción que nosotros consideráramos mala, por ejemplo la tristeza, puede ser adaptativa en un determinado momento. Por ejemplo, si perdemos un ser querido, en esos momentos iniciales podemos sentir tristeza, ¿vale? Y esa tristeza es buena porque nos ayuda a procesar esa pérdida, ¿vale? Pero realmente, si sentimos esa tristeza dentro de 10 años, realmente ya no es adaptativa, ¿vale? Realmente ya me está generando un problema, ¿vale? Porque yo ya debería de haber podido superar en ese proceso esa pérdida de esa persona, ¿vale? Igual que la alegría, pensamos que la alegría es buena, ¿vale? Pero imaginaos que, por ejemplo, os echan de un trabajo que, por ejemplo, vosotros valoráis mucho y demás. Entonces, ¿sentís alegría? ¿Realmente la alegría es adaptativa en ese momento? No, ¿verdad? Porque sentir alegría en ese momento no te va a ayudar. Entonces, las emociones no tenemos que verlas en términos de buenas o malas. Tenemos que verlas en términos de adaptativas o desadaptativas. Y es precisamente en esos dos términos donde podemos trabajar con ellas. Por ejemplo, si es adaptativa, pues como hemos visto en el caso de la tristeza, pues lo recomendable es aceptar. Pero en el caso de que sea desadaptativa,
lo conveniente es reconducir, ¿vale? Entonces, es importante no verla en términos de buenas o malas. Bien, pues todo esto que hemos visto influye mucho en la relación que tenemos con la comida, ¿vale? Porque, como hemos visto bloque cognitivo, bloque emocional, y ahora nos quedaría la conducta, ¿vale? Que sería la comida. Bien, pues todo esto que hemos visto influye mucho, ¿vale? Porque es esto lo que llamamos la tríada cognitiva. ¿Y de qué manera puede influir? ¿Vale? Pues por ejemplo, imaginaos que estáis tristes un día y coméis para eliminar esa sensación de tristeza. Realmente, ahí la comida lo que la estoy usando es como un reforzador, que llamamos, como un premio. Estoy intentando aliviar con la comida esa sensación de tristeza. ¿Qué ocurre? Que lo que estoy indicándole a mi cuerpo es que esa comida puede solucionar ese estado emocional, ¿vale? Se convierte en un reforzador. Y eso es peligroso, ¿vale? Porque además tenemos influencias externas, por ejemplo la publicidad, que se aprovecha de eso. Mira, vamos a ver este vídeo y ya veréis, a ver qué pensáis de él. ¿Vale? ¿Qué pensáis de ese vídeo? Fijaos la publicidad, cómo juega con las emociones. ¿Habéis visto cómo asocian incluso de forma explícita? O sea, amor con Coca-Cola, amor con amigos, te enseño la Coca-Cola. Exacto, fijaos ya la eficacia que tiene la publicidad. O sea, no intentan resaltar los aspectos, se puede decir, físicos del producto, de que está fresco, de que está rico, de que, bueno, te calma la sed, entre comillas. En fin, no destaca nada de eso. No, lo asocian a emociones, exacto. Lo asocian a que vas a tener amigos, al amor, a de que los extraños, bueno, te van a adorar. Fijaos cómo influye eso, ¿vale? Exacto, asociamos el refresco a momentos buenos de la vida. Entonces, cuando tengo un momento malo, ¿qué hago? Pues me tomo una Coca-Cola y ya se me arregla el problema. Vale, vamos a seguir con la presentación. A ver. Vale, entonces fijaos cómo se relaciona todo. O sea, yo tengo una emoción de tristeza, bueno, pues... o, por ejemplo, puede ir de un pensamiento, ¿vale? Yo pienso que, vaya, soy una persona muy desgraciada porque no estoy consiguiendo lo que quiero y demás. Me genera tristeza. ¿Qué hago? Pues me tomo una Coca-Cola porque eso es lo que me va a hacer sentirme bien. Porque es lo que me han vendido la publicidad y es lo que mi cerebro, al final, por asociación, empieza a relacionar. ¿Vale? ¿Esto qué ocurre? Pues el tomarme la Coca-Cola hace que realmente no esté llevando una conducta saludable en cuanto a la alimentación. ¿Y qué va a hacer? Pues quizá pensar de que hay que ver que no lleva una alimentación saludable y demás. ¿Qué hace? Al final es un círculo que se va retroalimentando, como hemos visto. Vale, el vídeo 2 no os lo pongo, ¿vale? Porque lo he pensado mejor y no os lo voy a poner, porque quizá no sea ni legal, ¿vale? Pero luego os subo el PDF
y lo veis tranquilamente en casa, ¿vale? Un segundo que... A ver, parece que hay más. Vale, o sea, quería entrar alguien, ¿vale? Vale, entonces estamos aquí, ¿vale? En consulta, nosotros para el tema de la relación con la comida y demás, lo que trabajamos mucho es la reestructuración cognitiva. O sea, al final es trabajar en esa relación que se da entre pensamiento, emoción y conducta, ¿vale? Sí es verdad que no es fácil, ¿vale? Porque esto se fundamenta en un esquema cognitivo, ¿vale? Donde yo, en función de un pensamiento, genero una emoción y puedo desarrollar una conducta, ¿vale? Entonces es algo que al final son hábitos que se han establecido, que están muy cronificados y es verdad que cuesta, ¿vale? Cambiar, pero con esfuerzo y dedicación se consigue, ¿vale? Y es a través de esto, lo que llamamos una reestructuración cognitiva y es, al final, es en cambiar esa relación que existe entre pensamiento, emoción y conducta, ¿vale? Un punto también de este webinar que yo quería comentar era el tema del mindful eating, ¿vale? Esto es algo que ya lleva tiempo y viene del mindfulness, ¿vale? No sé si conocéis el mindfulness, pero el mindfulness es un tipo de meditación que se fundamenta en la atención consciente, ¿vale? La atención al momento presente, a estímulos que me rodean, y no solo externos, sino también internos, ¿vale? Entonces esto se ha trasladado a la conducta de comer, y entonces tenemos pues la alimentación consciente, ¿vale? Igual que el mindfulness es la atención al momento presente, el mindful eating sería la atención a los alimentos que estoy comiendo. Pero como ya he dicho, no son solo aspectos externos. Por ejemplo, en el mindfulness puedo estar a sensaciones externas y demás, porque fijaos, es curioso, ¿no? Os lo voy a explicar. ¿Cuántos de vosotros, hemos estado aquí, llevamos ya un rato aquí, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis prestado atención, por ejemplo, a que teníais los pies en el suelo apoyados? O a que estabais sentados en una silla. ¿Vale? Realmente son cosas que nuestro cerebro desecha, porque está en un modo de piloto automático, porque es la forma que tiene nuestro cerebro de trabajar, ¿vale? El mindfulness, ¿por qué se vio que era beneficioso? ¿Vale? Porque eso se estudió en monjes budistas, en fin, gente que desarrollaba este tipo de meditación. Se vio que tenían una salud mental mejor que otras personas que no realizaban este tipo de prácticas. ¿Por qué era? ¿Vale? Porque realmente nuestro cerebro está continuamente en piloto automático. Y este piloto automático muchas veces lo que nos hace es saltar del pasado al futuro. O sea, me estoy preocupando por lo que va a pasar mañana, por lo que va a pasar dentro de un rato o por lo que ya ha pasado. Pero el presente lo mantenemos en modo automático. O sea, lo que me está pasando ahora se automatiza. ¿Qué pasa con este tipo de meditación? Que me centro en el momento presente, centro mi atención en lo que me está ocurriendo, ¿vale? Y no solo externos, por ejemplo, que esté sentado en una silla, que tenga frío, que tenga calor, sino además en mi mente, ¿vale? Lo que esté ocurriendo dentro de mi mente. ¿Vale? La meditación realmente es esto. Mucha gente cree que la meditación es convertirte en monje budista, pero la meditación realmente es saber callar la mente y centrarte en el momento presente. ¿Vale? Pues esto con la alimentación ocurre igual, ¿vale? Tiene beneficios, ¿vale? El centrarme en llevar una alimentación consciente, en fijarme, por ejemplo, qué estoy comiendo, cómo me hace sentir. Por ejemplo, no sé, estoy comiendo esto y digo, vaya, pues me siento culpable de estar comiendo esto, ¿vale? Eso es el mindfulness, estar atento a esas sensaciones, ¿vale? ¿Y qué ocurre? ¿Vale? Porque si yo estoy pendiente de esa sensación que estoy teniendo de culpabilidad por estar comiendo ese alimento y me estoy torturando y demás, ¿vale? Porque rechazo esa sensación, no es bueno, ¿vale? Pues el mindfulness tiene una serie de puntos que hay que llevar a cabo, ¿vale? Y uno es el no juzgar, ¿vale? O sea, yo tengo esa sensación de culpabilidad, no la juzgo, está ahí, no le doy valor. Otro es ver las cosas con mente de principiante, ¿vale? Por ejemplo, si tengo una determinada sensación y demás, yo intentar verla como si fuera la primera vez que la veo, ¿vale? Eso me ayuda a mantener una atención consciente hacia ese alimento. Y luego la aceptación, ¿vale? Esto es muy importante, es quizá el punto más importante de la alimentación consciente. El hecho de que, aunque yo esté sintiendo culpabilidad y demás por algo que he comido, la acepto. O sea, yo esa sensación la acepto, la mantengo en mi mente. Imagino que es una nube que está ahí, no le doy valor. Es una nube que está ahí. Porque precisamente nuestro cerebro funciona de esa manera. Contra lo que lucha va a permanecer. Si yo tengo una sensación y lo que intento es rechazarla y luchar, va a permanecer porque
el cerebro funciona así. Si yo, por ejemplo, os digo que penséis en un elefante rosa, os digo, no penséis en un elefante rosa. No penséis en un elefante rosa. No vayáis a pensar en un elefante rosa. Al final acabáis pensando en un elefante rosa porque nuestra mente funciona así. Es incapaz de rechazar ese no. Perdón, no puede eliminar el no. Perdón, elimina el no. Quiere decir que mi mente no puede trabajar en términos negativos. ¿Vale? El hecho de que yo diga que no quiero pensar en algo, mi mente lo que hace es pensar en eso. ¿Vale? El mindfulness lo que hace es, a través de la aceptación, mantener ese pensamiento ahí. Porque a través de la aceptación es lo que me produce el cambio. ¿Vale? Ese punto es muy importante. Y luego tenemos los TCA, ¿vale? Los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Que esto es un punto, ¿vale? Es un punto muy amplio que daría incluso para un capítulo entero, ¿vale? Porque podríamos verlos en profundidad, cada uno de ellos, porque la verdad que se presta mucho a extenderse, ¿vale? Pero vamos a verlo de forma superficial, ¿vale? Tendríamos principalmente lo que es anorexia, bulimia, trastorno de atracón, trastorno de la conducta alimentaria no especificado y la obesidad, ¿vale? Aunque la obesidad realmente no tendríamos, no deberíamos o no tendríamos por qué considerarla un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Como tal, ¿vale? Porque realmente es tan multifactorial, está tan afectada por tantos factores, ¿vale? Que no deberíamos de considerarla de esa forma, ¿vale? Pero sí es verdad que la obesidad se da mucho con otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria, es lo que llamamos comorbilidad, ¿vale? Y muchas veces, muchos de estos trastornos, por ejemplo la anorexia y demás, están mal entendidos por la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, la anorexia, lo que entendemos como si fuera un trastorno de personalidad, es como personas obsesivas, personas que son muy perfeccionistas y demás, y realmente la anorexia está también muy relacionada con un concepto de fobia, de miedo a engordar, ¿vale? Y eso es lo que muchas personas no conocen, ¿vale? La anorexia, la persona anoréxica tiene fobia a la obesidad. No sé si alguno de vosotros tenéis algún miedo o alguna fobia a algo, pero realmente tener miedo a algo es algo muy racional. El que lo ve desde fuera no lo entiende. Por ejemplo, alguien que tenga miedo a los perros y alguien que vea a esa persona, ese miedo le puede llegar a parecer gracioso, del miedo que puede llegar a tener esa persona. ¿Vale? Pero realmente la persona que tiene miedo no le parece nada gracioso. ¿Vale? La anorexia está fundamentada en eso, también no solo es un problema de, podríamos decir, obsesivo y quizás de perfeccionismo, sino también se busca ese concepto de evitación, o sea, un trastorno fóbico hacia la comida. Y luego tenemos también la bulimia, ¿vale? La bulimia se da también mucho en personas obesas, ¿vale? Pues es lo que hablamos de comorbilidad. Personas que comen, se sienten culpables y al final pues hay de dos tipos, ¿vale? El tipo purgativo y el no purgativo, ¿vale? El purgativo sobre todo son personas que acaban vomitando y demás, o haciendo alguna actividad realmente para compensar, ¿vale? Y luego tenemos el no purgativo, donde a pesar de no buscar purgarse de alguna manera o querer compensarlo, realmente sí se sienten muy mal, ¿vale? Tenemos también el trastorno de atracón, ¿vale? Este se da mucho también en hombres, y el no especificado, ¿vale? También hay que decir que esto en la sociedad, como hemos hablado antes, influye mucho, ¿vale? Porque los trastornos de la conducta alimentaria se dan sobre todo en mujeres, ¿vale? Estaríamos hablando de un porcentaje de prácticamente un 90%, o sea, de 9 de cada 10 trastornos de la conducta alimentaria se dan en mujeres. Entonces, un poco también las imposiciones de la sociedad, ¿vale? En los cánones de belleza y la presión social que ejerce sobre la mujer, ¿vale? Y otra cosa que quería yo hablar, porque habéis visto que al principio he estado hablando sobre nutrición, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿qué hace un psicólogo hablando sobre nutrición? Cuando él debería hablar de centrarse en la psicología, ¿vale? Pues el tema de abordar la psiconutrición por varios profesionales, lo que llamamos multidisciplinaridad, que realmente no hay que entenderlo de esta manera, ¿vale? Se puede decir que la psiconutrición está abordada por distintos profesionales, psicólogos, nutricionistas, médicos, entrenadores personales y demás,
pero realmente no hay que entenderlo en esta forma. Es mejor entenderlo en un concepto de interdisciplinar, ¿vale? Esto, para hacerlo una analogía, sería como un equipo de fútbol, ¿vale? Imaginaos un equipo de fútbol donde un defensa sube adelante para poder ayudar a los delanteros y marcar un gol. Entonces imaginaos que el delantero le dijera, no, tú vete a defender a tu puesto. O fuera al revés, el delantero que va a la defensa y el defensa le dice, no, tú vete a tu puesto que aquí somos nosotros. Entonces hay que entenderlo como que un poco tenemos que meternos unos profesionales un poco en el terreno de otros. ¿Vale? Entonces es verdad que psicólogos tenemos que saber de nutrición, nutricionistas tienen que saber de psicología, porque es realmente cómo funciona esto, un poco metiéndonos un poco en el terreno de otros. Vale, pues la presentación hasta aquí, ¿vale? Pues muchas gracias por la atención, ¿vale? Y vamos a pasar a si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ¿vale? Bueno, yo espero haberos podido enseñar algo y lo que me gustaría es de que vosotros pudierais enseñarme algo a mí. Bien, gracias. El mindfulness, la verdad, se trabaja mucho en consulta. Es verdad que el mindful eating no se trabaja tanto, ¿vale? El- Pero bueno, porque de hecho para practicar bien el mindful eating tenemos ya que tener nociones de mindfulness, ¿vale? Pero sí es verdad que es algo que practicándolo y demás mejora mucho y de hecho es algo que se puede practicar desde ya, o sea, el mantener atención al momento presente. Bien, bien, es verdad. Nuestra mente es que funciona así, contra lo que lucha permanece, pero lo que acepto lo puedo cambiar. Y sobre todo eso, la base del mindfulness es la aceptación, el aceptar las emociones, aceptar lo que me está ocurriendo y no querer luchar, porque imaginaos si yo tengo un problema de sobrepeso y quiero luchar contra eso y es lo que dirige mi vida y demás, eso al final va a prevalecer. Entonces, trabajar en aceptarlo, el decir, bueno, quiero cambiar esto, tengo estos sentimientos de culpabilidad, de rechazo hacia mí, pero bueno, lo acepto. Gracias a vosotros por, por la atención que habéis tenido y demás, y la participación y demás. Si queréis preguntarme algo, incluso si queréis activar el micrófono. El limón, el carácter más agrio. Bueno, no tiene por qué, ¿no? Eh, Realmente, como me dice, bueno, algunos alimentos son más fáciles que influyen sobre las emociones, claro, porque realmente los relacionamos mucho. Lo que hemos visto, el tema de la publicidad, ¿vale? El tema, si me venden el chocolate o el determinado dulce, que los relaciones con las emociones, mi cerebro trabaja por asociación. Al final, yo voy a querer, comprando ese producto, comiéndolo y demás, pues yo tengo esas sensaciones, porque es lo que me han vendido, es lo que busco. Realmente es un parche, porque realmente no te ayuda. Pero no, en principio el limón no tiene por qué volver el carácter más agrio. De hecho, tomar el limón en ayunas es algo que está bastante extendido, ¿vale? Y quizá pueda tener sus beneficios. Vale, pues yo volver. Sí, normalmente eso, el cambiar de hábito principalmente debe ser por salud. El- es lo que se recomienda, porque el tema de la imagen al final es interesante aceptarlo. Vale, porque al final lo que hemos visto, la motivación extrínseca, el hecho, ¿por qué quieres cambiar tu imagen? ¿Por gustarle a los demás? Buscar una motivación intrínseca, hacerlo por salud, porque a ti te gusta, porque tú quieres hacerlo.
Bien, pues gracias a vosotros y nada, despedirme. Eso, si podéis, pues nos podéis seguir en Instagram, Facebook y nada, para cualquier cosa, pues os dejaré mi correo en la presentación, ¿vale? juan@centroaltea.com, cualquier cosa que me queréis preguntar, o incluso el teléfono del centro, sin ningún compromiso me podéis llamar. Y nada, agradeceros la atención prestada y ya yo termino aquí ya mis webinars y ya os dejo mañana con Jorge, los que estéis con el tema de hermano mayor y asertividad. Y nada, espero que hayáis disfrutado y nada, pues vale, muchas gracias a vosotros. Pues nada, que paséis buena noche, ¿vale? Hasta la próxima.